Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a este tutorial de la filosofía fácil y amena que vamos a tratar de desarrollar. Bien, estamos hoy en el segundo tema, que se titula La filosofía y los demás saberes. En realidad es una continuación del anterior, que es la filosofía, porque para saber qué es algo, en este caso un saber, el saber filosófico, es bueno utilizar pues, los dos métodos de análisis más comunes, que son el método comparativo, compararlo con otros saberes, y el método histórico, ver cómo surgió, dónde, por qué, a qué necesidades respondía y sigue respondiendo, etc. El primer interrogante es filosofía igual a Occidente, es decir, la filosofía es un producto occidental que nace en Grecia en el siglo VI a.C. y que luego se desarrolla sobre todo en Occidente, es decir, Europa y mucho más tarde América. La respuesta a este interrogante es un poco ambigua, es un no, pero sí. No, porque evidentemente a lo largo del análisis histórico hemos visto surgir pensamientos filosóficos en culturas pues, muy antiguas, incluso más antiguas que la griega, como puede ser la China, las que se desarrollaron en el Valle del Indo, incluso en el cercano Oriente. Pero también la respuesta puede ser positiva, un sí. ¿Por qué? Porque la filosofía, como saber racional autónomo, tal como lo conocemos hoy, junto con las ciencias modernas, realmente sí surgen de una manera independiente de otros saberes en la Grecia antigua. Vamos a ver ese proceso de surgimiento de un nuevo saber. Normalmente se explica en los libros de filosofía como el enfrentamiento del mito al logos. El mito es el saber tradicional, como luego vamos a explicar, y el logos, ese nuevo saber que le ponemos ese nombre, logos, que viene de lógica. Bien, ese nuevo saber efectivamente surge en la Grecia antigua. ¿Y qué pasa en la Grecia antigua? Pues es un lugar un tanto especial. No porque hubiese cosas que no había en ningún lado, sino porque allí se juntaron varias cosas que había dispersas en otros lugares. Allí tuvieron la suerte de juntarse todas y de crear un microclima pues favorable al crecimiento, al desarrollo de este nuevo saber. Esas cosas son la organización social de los griegos. Los griegos no eran una nación única, eran una galaxia, una pequeña galaxia, una multitud de ciudades-estado que eran independientes, hasta cierto punto autónomas económicamente, militarmente y en todos los sentidos. Eran además ciudades con un tamaño relativamente reducido, ciudades-estado, por supuesto. Agrupaban a un conjunto de ciudadanos que tenían como centro la ciudad, pero que también tenían una periferia donde se cultivaba, donde había otros tipos de trabajos. Bien, la organización militar correspondía a los propios ciudadanos, es decir, los ciudadanos defendían la ciudad y las leyes, por lo tanto tenían un cierto poder. Por otra parte, la religión, que muchas veces es fuente de autoritarismo, fuente de dogmatismo, entre los griegos era también bastante peculiar. Era un conjunto de leyendas, de mitos, en forma poética, que narraban diversas historias acerca de todo, ¿no? De cómo hacen los mitos, que lo tratan todo, acerca del surgimiento de las cosas, del porqué de los acontecimientos, bueno, toda la realidad interpretada por ellos, pero eran unos mitos realmente, digamos, sin detrás una casta sacerdotal que vigilase por la ortodoxia. Eran creencias, digamos, cívicas o ciudadanas que compartían todos los griegos junto con la lengua, pero no había, ya digo, una casta sacerdotal detrás, vigilando el dogma. Esto favorecía la participación de los ciudadanos y digamos, la libre expresión de los ciudadanos, formas más dinámicas de la sociedad. Por eso, la palabra democracia es una palabra griega que expresa estas dos cosas, la participación de los ciudadanos y una cierta libertad política. Y finalmente el comercio. El comercio es un factor importantísimo, porque a las formas tradicionales, que eran, pues ya digo, la agricultura y la ganadería, se une una forma nueva, o se desarrolla
ya había esa forma desde la antigüedad, pero se desarrolla más que nunca una forma nueva de vida, que es el comercio. El comercio implica muchas cosas, implica la navegación, implica el desarrollo de la artesanía, implica el descubrimiento de nuevos horizontes, implica interrogarse por cosas nuevas que uno está viendo cuando viaja por todo el mundo, y los griegos viajaron por todo el mundo conocido, que era el Mediterráneo. En el punto 2.2 vamos a ver el mito y la religión, las relaciones que hay entre ambas cosas para poderlas comparar luego con la filosofía. El mito es el saber tradicional sacralizado. Yo he puesto aquí una sigla, es interesante usar, digamos, siglas como recurso mnemotécnico, es decir, para acordarse, por ejemplo, de definiciones. Mito igual a saber tradicional sacralizado. Es un saber en conserva, es decir, toda la tradición de los antepasados se necesita conservarla para transmitirla a las nuevas generaciones, porque como sabéis, nacemos en la más absoluta ignorancia y el saber lo recibimos de los antepasados. Cuando no había libros, cuando no había internet, cuando no había en muchos sitios ni siquiera escritura, entre los griegos sí que la había, era interesante conservar el saber y para ello se utilizaba una historia o un conjunto de historias, de narraciones. Por supuesto, el mundo de los mitos era un mundo encantado, es decir, un mundo donde las cosas que sucedían porque había fuerzas ocultas detrás de ellas, que explicaban lo que pasaba. Fuerzas que eran intencionales, es decir, de la misma manera que el ser humano causa determinados efectos, pues en la naturaleza tenía fuerzas que causaban determinados efectos por una razón que era oculta, pero era una razón personalizada, en una fuerza de la naturaleza, en un dios, etc. De ahí se deducen dos notas importantes en el pensamiento mítico. Uno, la arbitrariedad, las cosas suceden porque hay fuerzas ocultas que quieren que sucedan. Y otro, la fuerza del destino, que precisamente entre los griegos tenía una gran importancia. El destino incluso era más importante que la voluntad de los dioses. Pero el destino también era una fuerza oculta, es decir, pues solamente a veces se podía saber a través de los oráculos algo acerca de él. Fijaros que todavía pervive el mito, porque hay muchas personas que van a que les echen las cartas o que alguien les diga algo acerca de su destino. La religión no es más que una evolución del mito, a la cual se añade el impulso profético, es decir, hay una persona o más de una que recibe una iluminación de Dios o de los dioses y por lo tanto pues hace una revelación a los demás seres de que ha recibido esa iluminación, esa verdad desde arriba, verdad por lo tanto divina, y a ella se accede a esa revelación mediante la fe. Si tú crees en las palabras, en la revelación de un profeta, pues pasas a ser integrante de una nueva religión. Bien, el logos. El logos es el saber tradicional, racional, el saber racional. Es la filosofía y la ciencia que nacen juntas inseparablemente. Un saber racional autónomo, es un saber humano, que crean los propios seres humanos a partir de su experiencia y de la lógica. Surge en el siglo VI a.C., en la Grecia antigua, y surge sin un nombre propio, específico. Los primeros filósofos eran llamados sabios, sofos. Antes de estos sabios no había nada, por supuesto, aparte de los mitos, había lo que llamamos las protociencias, es decir, elementos científicos agrupados en torno, por ejemplo, a la medicina. En todos los pueblos hay una medicina tradicional que tiene elementos mágicos, pero también tiene elementos empíricos, el estudio de las plantas, técnicas de sanación, etc. La astronomía, quizás la más antigua, una de las más antiguas de las ciencias, porque el universo antiguo era espectacular cuando no existía la contaminación lumínica, y los antiguos vieron que ese universo tenía pues unas ciertas regularidades. Entonces describieron lo que se llama el zodiaco, y de ahí, pues mirad, hasta ahora todavía hay creencias que vienen de antiguo, que vienen del antiguo zodiaco, que es la astrología, no la astronomía. Pero ahí hay una protociencia.
Después está la aritmética. Si se desarrolla el comercio, si se desarrolla la producción, pues hay necesidad de contar, hay necesidad de los números. Y lo mismo la geometría. Si se desarrolla pues la ingeniería, la construcción, pues la geometría es también una ciencia muy útil. ¿Qué hace el logos? ¿Qué hace la filosofía inicial? Pues da un impulso, un fuerte impulso a estos saberes y los desarrolla. Les da un empujón. Es una nueva manera de pensarlo todo. Si decimos que el saber del mito es un saber en conserva, es decir, como cuando abres una lata y te la comes porque está en el frigorífico conservadita, el nuevo saber es un saber que se cocina, es decir, que es un puchero al cual se le van añadiendo elementos nuevos, es un saber dinámico, no está congelado. Y es un saber que además se dirige a toda la realidad, no solamente a una parte. Entonces tenemos que los primeros filósofos son también los primeros científicos, como Tales, que es conocido por el teorema de Tales, pero también es el primero que da una hipótesis sobre el origen de todas las cosas a partir de un elemento físico que es el agua. Pitágoras, que desarrolla pues toda la teoría numérica y que también desarrolla una filosofía. Aristóteles, el gran filósofo que es considerado por todos como el fundador de la biología como ciencia. Los atomistas, en el siglo V a.C., ya aparece una hipótesis acerca de la construcción del universo a partir de átomos. Y los sofistas, también del siglo V. Aristóteles es posterior. Los sofistas ya en el siglo V son los que primero reflexionan sobre lo que después hemos llamado las ciencias humanas, psicología, sociología, etc. Este saber, el logos, saber racional, sufre una evolución, porque ya hemos dicho que es dinámico, que no es un saber en conserva, es un guiso del cual estamos todavía alimentándonos, y esa evolución es el camino de la especialización, es decir, las ciencias se especializan. ¿Por qué? Porque cada vez van adquiriendo más conocimientos, más desarrollo, y la filosofía se queda con lo general, es decir, con una reflexión general sobre el marco de la realidad y sobre una idea hacia donde dirigir nuestra investigación.